7 de la mañana vamos a información de último minuto. Nos trasladamos hasta Jerusalén porque durante las horas de la mañana, ya en Jerusalén hace algunos instantes nada más, hubo un tiroteo al interior de un autobús que trasladaba pasajeros y este tiroteo ha dejado, se habla de entre 4 a 5 fallecidos. Serían en una primera instancia 4 hombres que fallecieron en el lugar y se habla de esta posible quinta persona fallecida, que sería una mujer que fue trasladada con heridas de bastante gravedad hasta un hospital y habría sido allí el lugar donde falleció. Lo que estamos viendo ahora son imágenes que nos han llegado hace algunos instantes desde allá donde dan cuenta de esta situación que fue bastante caótica, porque esto ocurre alrededor de las 10 de la mañana, horario local, allá en Jerusalén, en una intersección, en una avenida muy concurrida, donde lo que se sabe hasta el momento es que una persona armada habría subido al interior de este autobús y habría comenzado a disparar en contra de los pasajeros, lo que además dejó cerca de 12 personas heridas. Sí, 4 personas fallecieron en el lugar, incluido un hombre de unos 50 años y 3 fallecidos que tendrían alrededor de 30 años, además de una quinta víctima que murió en el hospital tras ser evacuada. 7 heridos graves y otros con lesiones menores fueron trasladados a distintos hospitales de Jerusalén para recibir atención médica urgente. Se desconoce todavía el origen de este ataque o si quien realizó los disparos pertenece a alguna agrupación. Desde Hamas indicaron que, les voy a leer textual lo que dijeron desde el movimiento de resistencia islámica Hamas, que gobierna la Franja de Gaza y mantiene una larga confrontación con Israel, como sabemos, y aplaudieron desde la Franja de Gaza, aplaudieron lo que consideraron una operación heroica, aunque no se adjudicaron este ataque. ¿Qué dijeron en el comunicado? Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que Israel está librando contra nuestro pueblo. Y además, el grupo islamista llamó a los palestinos de Cisjordania a escalar la confrontación con la ocupación y sus colonos, expresó Hamas. Claro, todavía no hay algún grupo, alguna persona que se adjudique este ataque. Ahora se habla de 2 personas que habrían iniciado este tiroteo, que según la policía, estas 2 personas que subieron armadas al autobús fueron neutralizadas en el lugar y no hay alguien que se lo haya adjudicado específicamente, pero la policía allá en Israel ya habla de un ataque terrorista, pero todavía no se tienen más detalles de cuál fue la motivación ni quiénes son además estas 2 personas que ya están en manos de la policía y que abrieron fuego al interior de un autobús que trasladaba pasajeros y deja estas 5 personas fallecidas. 7 de la mañana. 7 de la mañana con 35 minutos. La noticia del momento nos llega desde Jerusalén, donde se produjo un ataque con al menos 6 personas. Se actualizó ahora el número. 6 personas fallecidas. Tommy, tú nos cuentas los detalles. Sí, buenos días. ¿Cómo está la información del momento en materia internacional? Acaban de actualizar la cifra de fallecidos las autoridades israelíes y lamentablemente ya se constata el fallecimiento de 6 personas en medio de este tiroteo masivo que tuvo lugar en las últimas horas. Hace solamente un par de horas atrás es que tiene lugar toda esta situación en una parada de autobuses en la zona norte de Jerusalén. Ahí estamos viendo las imágenes precisas que nos dan cuenta de esa situación, algo que ha causado mucha conmoción porque además de dejar 6 personas fallecidas, ya se contabilizan 12 lesionados, entre ellos una mujer embarazada. Es decir, una situación gravísima que ha causado obviamente la reacción muy pronta de varias autoridades israelíes, entre ellas el propio primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ya se movilizó hasta ese punto de Jerusalén para fiscalizar en primera persona lo ocurrido y también para condenar firmemente este tiroteo masivo. Tomás, ¿y qué se sabe del o los atacantes? Se hablaba en una primera instancia de 2 personas que habían subido armadas a este autobús que trasladaba pasajeros y que en el mismo lugar la policía habría logrado neutralizarlos. ¿Se sabe ya algo de ellos, de sus motivos para este ataque? Sí, exactamente como tú dices, Manes, se oficializó que eran 2 las personas que estaban detrás de este ataque y también ya se ha confirmado que estas 2 personas fueron abatidas a tiros por agentes de seguridad que estaban desplazados en ese punto de Jerusalén. Desde el gobierno israelí a estas 2 personas las están calificando como terroristas y de momento no se conoce, no hay algún tipo de justificación o de argumento que se haya conocido detrás de este ataque, pero lo que sí se ha conocido es que desde Hamas valoraron este ataque ampliamente, pero sin adjudicárselo. Es decir, dicen que fue algo bueno desde Hamas, pero no se adjudican la responsabilidad detrás de este mortal tiroteo masivo en Jerusalén.
Vale. Hamas es la organización que gobierna en la Franja de Gaza, donde Exacto. actualmente está el conflicto con Israel, pero se ha señalado en algunos medios internacionales que los dos atacantes habrían venido del territorio palestino de Cisjordania, que es el otro territorio palestino ahí en la zona. Pero todavía no se saben mayores detalles sobre el origen de este ataque y si responde a alguna agrupación ahí de la zona. ¿A dónde nos vamos ahora, Tomás? Vamos a continuar con información internacional. Los invito a que ahora... En nuestro estudio, Tomás Aliaga, para revisar información internacional. ¿Cómo estás, Tommy? Bien, y tú, Mane, muy buenos días. Bien, Te invito a que comencemos en esta oportunidad con la información internacional del momento. Esto se dio a conocer solamente hace un par de horas atrás. Se trata de un tiroteo masivo que tuvo lugar en la ciudad de Jerusalén, en Israel, específicamente en el norte de esa ciudad tuvo lugar esta situación tan devastadora. Ya se ha actualizado la cifra de fallecidos, son por lo menos 6 las personas que han perdido la vida en medio de toda esta situación. Poco a poco también se ha ido actualizando la información respecto a quiénes son las personas que perpetraron este ataque y ya se constató por parte de la prensa internacional que fueron 2 las personas que abrieron fuego en contra de un grupo de personas que estaba dispuesta en una parada de autobuses, que es el que estamos viendo precisamente ahí en pantalla. ¿Qué es lo que ocurrió con estos 2 atacantes? Fueron abatidos a tiros por agentes de seguridad de Jerusalén que estaban dispuestos justamente en las inmediaciones ahí de este paradero. Y también información muy reciente, ya los medios internacionales están hablando de atacantes palestinos, es decir, ahí ya tendríamos un indicio respecto a de dónde habría venido finalmente este ataque, desde el cual todavía de momento no hay ninguna agrupación que se lo haya adjudicado. Pero sí, lo que ha ocurrido en torno a este ataque, Mane, es que la agrupación terrorista Hamas celebró este ataque, lo valoró muchísimo, dijo prácticamente que era algo bueno, pero aún así desde esa agrupación no se lo adjudicaron para sí. Pero también en paralelo a toda esta información ya se ha conocido que se trataría de manera preliminar de atacantes palestinos. ¿Qué es lo que ha ocurrido también entonces en las últimas horas? Hace momentos atrás llegó hasta este lugar que estamos viendo ahí en pantalla el propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien por cierto condenó muy firmemente toda esta situación, pero además aseguró, dice el primer ministro, que obviamente, aquí entre comillas, dice: estamos en guerra, una guerra intensificada contra el terrorismo en múltiples fuentes. Es lo que dice la primera autoridad israelí y además agrega, por ejemplo: estamos persiguiendo y rodeando las aldeas de donde vinieron los terroristas y vamos a rastrear a todos los que los ayudaron y a quienes los enviaron. Vamos a tomar medidas muy severas. Es lo que ha dicho entonces en las últimas horas el primer ministro Benjamin Netanyahu, también asegurando que la respuesta de Israel no va a ser menor. Es decir, acá ya está amenazando Netanyahu con una respuesta muy severa. Vamos a ver cómo termina todo esto, Tomás, donde tú lo decías, ya los 2 atacantes además fueron abatidos. Exactamente, fueron abatidos, eso ya ha sido oficializado, y en paralelo a estas 6 personas que lamentablemente han perdido la vida, se constató que por lo menos 12 permanecen lesionadas, de las cuales 7 están en carácter de gravedad máxima, y es por eso también que se habla de un ataque que ha conmocionado a ese